contracte a un vident per arreglar una pèrdua d'energies negatives. L'empresa energètica Enel fa front a una de les crisis més importants. Farà cosa d'un mes, els treballadors van començar la jornada amb un quadre clínic de mala llet. El karma es va estendre i van deixar de parlar-se entre ells. Van haver d'acomiadar a 2 treballadors perquè no queien bé a ningú. Ens ho explica el nostre enviat especial, Cinto Boada. Bon dia. L'Enel va contractar un especialista en intel·ligència emocional per estudiar la situació. Els resultats van sorprendre el Departament de Recursos Humans. Un encarregat d'I+D ens va confirmar que, efectivament, hi ha un flux d'energies negatives. Per això van reclamar els serveis d'un vident. Bon dia. Buenos días. Así es. Yo llegué a las centrales con todos mis amuletos y desplegué todo mi arsenal de entelequia, pero no sirvió para nada. ¿Para qué? Para nada, para nada. Se conoce que hay una fuga en el reactor número 3. Ese de ahí. ¿En el 3? Ese 3, el número 3. Así es. ¿Y usted cómo sabe? Yo lo sé gracias a mi cuenco, que es el mismo que utilizaba cuando estudiaba ingeniería atómica. ¿Y es perillosa aquesta fuita? Es peligrosísimo, peligrosísimo. Aquí nadie no se atreve a acercarse a nadie. Los trabajadores gastan una mala hostia que no... Corremos aquí más peligro que en Japón. Que en Japón. ¿Japón? Que en Japón. Devolvemos la conexión a los estudios principales. Buena suerte.